Hola, buenas tardes. Hoy con mi compañera Abigail Huelpan y yo, Fernanda Fierro, vamos a presentar el caso número 3 del señor Fernández, al cual le falta el aire. En este trabajo vamos a explicar dos objetivos. El primero se basa en comparar las enfermedades respiratorias, diferenciar entre enfermedades obstructivas y restrictivas, incluyendo sus alteraciones funcionales y características. El número 2 se basa en definir y analizar la EPOC, explorar su etiología, patogenia y las alteraciones funcionales asociadas. Bueno, este trabajo se basa en comparar y diferenciar las características principales de las enfermedades obstructivas y restrictivas. Y a continuación vamos a profundizar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, explorando sus causas, síntomas y consecuencias. Vamos a partir comparando las enfermedades respiratorias, partiendo por la enfermedad restrictiva, la cual limita la expansión del pulmón, lo cual va a llevar a un volumen pulmonar disminuido y un empeoramiento de la relación ventilación-perfusión, lo cual va a provocar un deterioro del intercambio de gases, ya que si hay una mala ventilación, va a haber un mal movimiento del aire dentro y fuera del pulmón, y si hay una mala perfusión, va a haber un mal flujo de sangre dentro y fuera del pulmón igual. Entonces eso va a hacer que haya un mal intercambio de gases. Las alteraciones funcionales, la primera es que la capacidad vital se encuentra reducido por debajo de lo normal, ya que hay dificultad para inspirar el aire. Hay dificultad para respirar por la limitación de los pulmones y hay una hipoxia, pero esta va a depender de la gravedad de la enfermedad, ya que, bueno, la hipoxia en sí se debe a una disminución de los niveles de oxígeno. Y como ejemplo está la fibrosis pulmonar. Las enfermedades obstructivas se basan, ¿cierto?, en que el volumen expiratorio forzado está reducido hasta cifras por debajo de lo normal debido al incremento de la resistencia de las vías respiratorias al flujo de aire o obstrucción de las vías respiratorias. Las alteraciones funcionales de la enfermedad obstructiva se debe al aumento del flujo de aire, o sea, al aumento de la resistencia del flujo de aire, ya que se debe a la obstrucción de las vías respiratorias. Y hay una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo y de la capacidad vital forzada. Y como ejemplo tenemos el asma. Bueno, vamos a comparar estas dos enfermedades, el asma y la fibrosis pulmonar. El asma, cierto, como decía, es una enfermedad obstructiva y la fibrosis pulmonar una restrictiva. Las causas principales del asma se debe a la inflamación de las vías aéreas y la fibrosis pulmonar una inflamación crónica de las paredes alveolares. Entonces, estas dos tienen inflamación, solamente que una se basa en la vía aérea y la otra en las paredes alveolares. Los síntomas del asma es la tos y la disnea, y la fibrosis pulmonar tiene tos, disnea, sibilancia, obstrucción de las vías respiratorias igual. Las alteraciones en el asma hay una disminución de la capacidad vital forzada y una disminución igual del volumen expiratorio forzada en un segundo. Y en la fibrosis pulmonar igual tenemos la disminución de estas dos. Estas alteraciones se pueden, que digamos, identificar con una prueba de esperometría, y el tratamiento son broncodilatadores en el asma, que pueden ser el Brexotide y el salbutamol igual, depende de la gravedad. Y la fibrosis pulmonar tiene los inhibidores de tiroxina sinasa. Entonces, podemos decir que el señor Fernández va a presentar una enfermedad de tipo obstructiva por la obstrucción de las vías respiratorias, lo cual va a dificultar la salida de aire y más todos los síntomas igual que presenta, que son propios de la enfermedad obstructiva. Definir y analizar la EPOC. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual es una condición que afecta a los pulmones y dificulta la respiración, lo que tiene el señor Fernández. La etiología del señor Fernández. Una de las principales causas de la EPOC del paciente fue el ser fumador,
ya que tenemos que recordar que empezó fumando desde los 18 años hasta hace 6 años atrás, es decir, casi 40 años, lo que ha expuesto sus pulmones a sustancias tóxicas, lo que le provoca la inflamación y daños en las vías respiratorias, siendo este una causa de esta enfermedad. La patogenia. Se puede decir que son dos, la bronquitis crónica y la efisema, ya que por el humo del tabaco y la polución aérea, esto provoca la irritación bronquial continua e inflamación, lo que provoca la bronquitis crónica, la excesiva producción de mucosa, más la tos productiva y la broncoespasmo. Además de presentar la pérdida de elastina, que es un tejido conectivo pulmonar, lo que provoca la efisema, la destrucción de las paredes alveolares, más la fibrosis pulmonar, además del atrapamiento aéreo. Estas dos cosas provocan la obstrucción de las vías aéreas, la disnea y las infecciones frecuentes, lo que en general provoca el fallo respiratorio, que es lo que tiene el paciente. Las alteraciones funcionales asociadas. Estas son tres. La primera es los antecedentes de tabaquismo que tiene el paciente, ya que este fumó hace en total casi 40 años. La segunda es la disnea, que es la dificultad respiratoria o trabajosa, que también se puede conocer como el hambre de aire, que ocurre y convierte progresivamente que sea más difícil de respirar a medida que pasa el tiempo. Y la otra es la hipoxia, que retiene el dióxido de carbono y tiene la acidosis respiratorias y finalmente el desarrollo. La conclusión. Las enfermedades respiratorias obstructivas y restrictivas presentan alteraciones funcionales distintas. La EPOC, como enfermedad obstructiva, se caracteriza por una limitación de flujo aéreo y una serie de síntomas que afectan significativamente en la calidad del paciente, que es el señor Fernández.